Hola, buenas noches. Mi nombre es José Rodolfo Ciahuitzil. Ahorita voy a dar una presentación con referente a la asignatura de estadística básica. Ok. Es el primer semestre de estadística básica, actividad complementaria, en nombre del docente Elvira Olalde Soto. Mi tabla tengo una introducción, desarrollo, fundamentos de la estadística, la representación numérica y gráfica, muestreo, medidas de tendencia central y de dispersión, conclusiones y las referencias. Introducción. Representación de datos y las formas de representación numérica y gráfica, así como la elaboración de un muestreo simple y medidas de tendencia central, media, mediana y moda, medidas de tendencia central, varianza y desviación estándar. Fundamentos de estadística. Esto fue lo que se vio en la unidad número 1. La estadística por su estudio se ha dividido en dos grandes ramas, como podemos ver en la estadística descriptiva y en la estadística inferencial. La estadística descriptiva, su función principal se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza, es decir, describe datos. En la estadística inferencial busca plantear y resolver problemas específicos o hacer previsiones a partir de los datos de una muestra. Dado que es muy difícil estudiar a la población completa, esta rama de la estadística infiere a partir de los datos, entendiendo inferir como la estimación de un resultado. Conceptos básicos de la estadística. El censo. Un censo constituye una indagación completa sobre las características que interesa investigar en todos los componentes, en todos los elementos que componen una población determinada, parámetro y estadístico. Es conjunto de todos los elementos que presentan una característica común determinada, observable y medible. Una muestra, cuando es difícil estudiar la población debido a su gran tamaño o que provenga de un proceso que no se detiene, se debe analizar un subconjunto parte de esta que la represente, llamado muestra. Individuo es cada uno de los elementos que componen la población y el dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Conceptos básicos. Variable se llama variable a una característica que se observa en una población o muestra, la cual se desea estudiar. La variable valores dependiendo de cada individuo y se puede clasificar en cuantitativa y cualitativa. A su vez, las variables continuas y discretas y las variables cualitativas se clasifican en nominal y ordinal. En la unidad 2 vimos la representación numérica y gráfica. También se vio la recolección de datos. Los métodos para recolectar información, los principales son los censos, encuestas y experimentos. Para la organización de datos y distribución de frecuencias, la estadística descriptiva organiza, representa, describe y resume los datos obtenidos de una población o de una muestra de esta sin elaborar inferencias ni obtener conclusiones. Con el propósito de que los datos obtenidos de una muestra o población sean más significativos, es común realizar una distribución de frecuencias y dibujar gráficas de varios tipos para representar dichos datos. De esta forma se pueden tener datos agrupados y no agrupados, y si se tienen datos agrupados, se tiene que considerar conceptos como frecuencia e intervalo. Datos no agrupados. Se denominan datos no agrupados al conjunto de datos obtenidos que por ser muy pocos no requieren una agrupación bajo ciertas especificaciones. En este caso, se considera que el número de datos no debe sobrepasar a 30. ¿Qué procedimiento podemos utilizar para organizar y representar estos datos? Es útil ordenar los valores de los datos en orden creciente o decreciente, pero aún esto no resulta una labor sencilla. Recientemente se ha encontrado una técnica para ordenarlos denominada gráfica de tronco de hoja, como podemos ver en nuestro lado izquierdo en las imágenes. Datos agrupados. Se denominan datos agrupados cuando las observaciones de una muestra se agrupan en clases o intervalos de clases. Para sintetizar la información en estadística se utilizan las frecuencias para poder condensar los datos y entender mejor su comportamiento, como a continuación se describe. Términos usados en la frecuencia. Frecuencia, el número de veces que se repite un dato. También se le conoce como frecuencia absoluta. Frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de las variables hasta el renglón. Frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia entre el número total de datos. Frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta el renglón. En la unidad 3 se observó el muestreo, medidas de tendencia central y de dispersión. Conceptos básicos de muestreo aleatorio. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. En el muestreo probabilístico, todos los elementos de una población, por lo tanto todas las muestras posibles tienen la misma posibilidad de ser elegidas.
Las muestras obtenidas a través de este tipo de muestreo son confiables porque aseguran la condición de representatividad, que es muy importante para hacer generalizaciones. En el muestreo no probabilístico, los elementos de la población no comparten las mismas posibilidades de ser seleccionados. Las muestras obtenidas no cumplen con la condición de representatividad, por lo que no es confiable hacer generalizaciones de toda la población. Metodología de muestreo aleatorio simple. El primer paso es definir la población de estudio y el parámetro a estudiar. Segundo paso, enumerar a todas las unidades de análisis que integran la población, asignándoles un número de identidad o identificación. Tercero, definir la población de estudio y el parámetro a estudiar. Conceptos fundamentales de las medidas de tendencia central. Datos no agrupados. Está la media, mediana y moda. Como media, simplemente se nota por X0, por la letra U, según se calcula una muestra en la población, respectivamente. La media es el resultado de dividir la suma de todos los valores entre el número total de datos para el caso de toda la población y n para el caso de una muestra. La mediana es el valor que divide la mitad de la serie de datos que se tienen. Es decir, la mediana queda en medio de todos los datos cuando los acomodas, ya sea en orden creciente o decreciente. Entonces, el número de datos que queda a la izquierda de la mediana es igual al número de datos que queda a la derecha. La moda, para el caso de la moda en los datos no agrupados, la moda corresponde al valor que más se repite. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión más comunes son el recorrido, la variancia y la desviación estándar. Las medidas de dispersión, a diferencia de las medidas de tendencia central que miden acumulaciones mediante un solo punto, las medidas de dispersión miden el grado de separación o alejamiento que tiene una variable estadística en torno a una medida de posición o tendencia central. El reto ciudadano, esa es mi evidencia de participación en el webinar, el reto número 8. Aquí es una captura de pantalla. De aquí en el top chat se puede observar José Rodolfo Xiao. Hola, buenas tardes, presente en el webinar José Rodolfo Xiao. Es mi evidencia de participación y el llenado de formulario. Aquí me registré y me aparece el registro correcto. Bueno, como conclusión, la logística es necesaria para hacer llegar los productos a un destino final a las manos del cliente. Las empresas requieren gestionar sus procesos y es a través de la estadística que se recopila información y se analizan los procesos con la finalidad de lograr la eficacia y garantizar una producción de calidad. Por mi parte ha sido todo. Agradezco su tiempo y la siguiente actividad. Saludos.